Muy buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta nuestra séptima sesión del seminario El Giro Solidario con Palestina. Es un orgullo para nosotros pues tener como ponente hoy a Danae Fonseca. Ahorita les voy a dar un poco de su trayectoria, que es muy larga. Ella es doctora cum laude y mención internacional en el programa de Ciencias Humanas, Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella es investigadora postdoctoral del Museo Palestino en Birzeit. Actualmente es investigadora en la Universidad de Barcelona con el proyecto Géneros y Lenguajes en la Arabidad Contemporánea y es miembro del grupo de investigación Ideologías y Expresiones Culturales Árabes de la Universidad Autónoma de Madrid. O sea, buenísimo, Danae, tenerte aquí con nosotros. Su investigación conjuga género, arte y nacionalismo en Palestina, donde realizó su trabajo de campo, así como la participación de mujeres en movimientos revolucionarios. Es investigadora predoctoral 2016-17 en la Facultad de Letras de la Universidad de San Josef en el Líbano en 2016. Graduada de máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid en 2013. Y aquí ya encontré cuando fueron compañeros ustedes dos, Moisés y Danae, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, bueno, entre sus publicaciones más recientes tenemos Fedallinas y Heroínas, la feminidad patriótica palestina en la revista Kula, Antropología y Ciencias Sociales en el 2020. Y en el libro Islam y Desposesión, el capítulo Matria Palestina, Nación Imaginada, Nación Feminizada y Arte, en ediciones de Oriente y del Mediterráneo. Ay, Danae, ojalá pudiéramos tener acceso a esas publicaciones, que yo creo que nos hace mucha falta conocerlas. Bueno, pues sin más, Moisés, si no quieres agregar nada, ya estamos listas, listos para escucharte, Danae. Ay, muchísimas gracias por la invitación y por organizar todo este seminario. Voy a empezar a compartir mi pantalla. El plan es que yo comparta la presentación que traigo, em, pero y luego hacemos preguntas y respuestas. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la marcha que sea algo así pequeño, también se puede interrumpir, levantar la mano sin problema. Pero como vamos a dejar un tiempo em, un poco largo para preguntas, pues yo creo que puede ser este el formato. Entonces, ahora sí, seguir compartiendo. Estamos en pantalla completa, ¿no? Sí, Ah, ahora muy sí. bien. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el culturicidio en Palestina y la resistencia artística. Yo puse un poco este título porque em, me gustaría hablar del culturicidio porque es una consecuencia directa del genocidio de Israel que estamos presenciando en Palestina, pero bueno, no solamente ahora, esto es una estrategia del Estado de Israel desde tiempo atrás, pero no quería solamente hablar de esta parte, quería hablar también, obviamente, donde hay opresiones, pues surgen resistencias. Entonces, el arte como una forma de resistencia es un ejemplo muy claro, Palestina, que desde luego esto no es único, como sabemos, varios movimientos del sur global, por ejemplo, vámonos al caso cercano de casa, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional utiliza el arte como una forma de resistencia y tiene los festivales, etcétera. Entonces, digamos, no es un contexto único de Palestina, pero el arte ha demostrado ser estructura, forma de resistencia y forma de resistir la ocupación en Palestina. Y rápidamente las imágenes que tenemos aquí, pues
Voy a hablar un poco de de la producción. Cuando digo arte, voy a hablar en particular de las artes visuales. Em, Porque hay muchas expresiones artísticas diferentes en Gaza donde podemos ver también estos mismos patrones, pero hoy voy a usar como ejemplo las artes visuales y em, otra cosa que me gustaría compartir es que realmente hay algunas cosas que se tienen que explicar, pero hay muchas otras cosas que no, porque el arte tiene su propio lenguaje. Estas dos imágenes que estamos viendo, por ejemplo, aquí en esta diapositiva del título, esta obra de Bayan Abu Nahla, podemos claramente nos dice qué es de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ya, la de la izquierda que requiere, o digo la derecha, bueno, no sé, la de esta de aquí abajo, si se ve mi cursor, la de, ahí dice Gaza, está escrito en árabe y está hecho con chiles. Entonces, tiene dos significados. Uno que sería, por un lado, lo de zona caliente, ¿no? Picante también. Pero bueno, también en Gaza se come picante, así que por un lado tiene ese simbolismo y claro, ver cómo está escrito en Gaza. Ahí, a ver, vamos a cambiar. Em, una cosa que no quería dejar de mencionar es que, bueno, como estamos en un seminario que se hace en el contexto de la vida universitaria, creo que no debemos dejar pasar por alto que podemos hacer este seminario porque existe la universidad, porque actualmente aquí podemos ver algunas imágenes, no queda ninguna universidad en Gaza. A lo largo de estos 2 años y algo ya, em, se, se han destruido todas. Y también creo que tenemos una responsabilidad desde la academia en de qué manera presentamos estas cosas y situarnos, ver, como decía, en el lugar en el que estamos y también qué significados tiene la universidad hasta cierto punto, ¿no? Porque, bueno, ahí había un video de una universidad cuando la destruyeron. Hasta qué punto también la universidad, los edificios de las universidades han sido utilizados en Gaza como refugio. Ha sido estos edificios donde mucha gente se ha refugiado en ciertos momentos de los bombardeos, ¿no? Entonces, el edificio de lo que es la universidad, pues también adquiere otro carácter simbólico cuando se vuelve el refugio en el contexto de bombardeos y genocidio. Acerca del término culturicidio, em, ya se ha explorado, bueno, me alegro por un lado que estamos en una etapa, ¿cómo decirlo? En un periodo en donde ya no se está cuestionando el uso de la palabra genocidio como hace 2 años, ¿no? Que era muy difícil que la gente lo dijera, que lo reconociera en instituciones internacionales, en universidades, en conversaciones. Y bueno, ya por fin tuvo que morir muchísima gente para que se pudiera reconocer que está sucediendo un genocidio en Palestina. Eh, la noción de genocidio, originalmente, cuando se hizo, digamos, el concepto en las instituciones internacionales, el genocidio incluía, además de esto de la intencionalidad de erradicar a otro grupo, incluía el aspecto cultural. O sea, cuando se estaban haciendo los debates de cómo definir el genocidio, digamos, para en términos legales, etcétera, se consideró incluir la parte de la cultura y el borrado de una cultura entera. Pero finalmente este aspecto específico no entra en la definición final que se acuerda para las convenciones del genocidio, etcétera. Entonces, aunque el genocidio en sí implica el culturicidio, que es borrar una cultura, eh, digamos que podemos decir otra forma de verlo es que el genocidio tiene diversas variantes, ¿no? Como esto del escolasticidio, que es lo de asesinar a los académicos, ahora voy a hablar del culturicidio, pero sabiendo que esta es, como decía,
es parte del genocidio y, bueno, es una expresión del borrado de la cultura palestina. Em, y bueno, otra cosa importante es que este culturicidio se ha manifestado a través de diferentes formas. Es decir, cuando hablamos de culturicidio en Palestina y en Gaza, a ver, hay una cosa también que me gustaría no separar mucho cuando hablo de Palestina y cuando hablo de Gaza. Evidentemente estoy hablando mucho de Gaza porque es lo que está pasando actualmente, pero también una estrategia del Estado colonial ha sido hacer esta división por islas, como que también para que todos pensemos, ¿no? Como que Gaza es otra cosa y entonces lo otro que solamente ya no usen obviamente el término Palestina, ¿no? Pero que es Cisjordania, los territorios palestinos ocupados, como si fueran otra cosa, ¿no? Otras islas, y entonces no nos fijamos todo lo que pasa allá. Entonces, como decía, voy a hablar un poco ahora del caso de Gaza porque es lo más reciente, pero no debemos de olvidar esta parte, ¿no? Que Palestina es histórica, es una sola y que em, hay que reivindicar, pues ahora sí que lo tan censurado, ¿no? Desde el río hasta el mar, Palestina una entera. Em, entonces, el culturicidio, digamos, hoy lo quiero dividir en tres secciones. Primero me gustaría contar cómo se ha vivido el culturicidio y el genocidio en particular en los ojos de los artistas palestinos. Vamos a ver diferentes ejemplos, expresiones de obras de cómo se han vivido estos últimos 2 años por parte de las artistas. Después, hay una segunda parte que es la destrucción de instituciones culturales y galerías. Y luego hay una tercera que es el saqueo de patrimonio cultural y la destrucción de edificios, iglesias, mezquitas y el robo de documentos. Que además, otra cosa importante es que cuando hablamos de la destrucción cultural en Palestina, por ejemplo, hay una parte importante de la historia de la cultura que es de toda la humanidad y no nada más de Palestina. Entonces, realmente el robo de de estas piezas le corresponde a toda la humanidad en su conjunto, porque es patrimonio de la historia de la humanidad y no nada más de Palestina. Em, Bueno, esto ya, me adelanté una diapositiva. Esto es lo que acababa de explicar, el genocidio, los espacios artísticos, los artistas asesinados y los sitios de patrimonio cultural eh, palestino. Para esto también debo decir que si hacemos una comparativa, digamos, de alguna manera, de otros casos de destrucción de patrimonio cultural que hemos tenido en el mundo, creo que una cosa comparable podría ser la destrucción de patrimonio cultural sirio. Todo esto que a alguien le sonará haber visto Palmira, ¿no? En su momento, las fotos de todo lo destruido, etcétera. Bueno, pues en el caso de Siria, toda esta destrucción de patrimonio se ha podido estudiar porque gran parte de de la investigación para saber qué patrimonio cultural se perdió en cuanto a edificios, etcétera, se hizo a través de mapas y geolocalización. Entonces, digamos que con los satélites se podría ver desde arriba, ¿no? Que había, que no había, y hay unos cuantos libros que hablan de esto. Luego hay otras personas que han seguido la pista de dónde han terminado ciertas piezas, ¿no? Que se perdieron del museo y que de repente aparecen en colecciones privadas o en otros lugares. Ahora, en el caso de Palestina no podemos hacer esto porque eh, yo creo que algunas de las personas o varias de las que están anotadas en este seminario habrán tenido la oportunidad de ir a Palestina o sabrán algo al respecto a cómo funciona la seguridad en Palestina ocupada. Si tú estás digamos, en Ramallah y abres tu Google Maps, no hay nada. No hay nada porque los sistemas que estamos acostumbrados a usar
En la vida diaria, ahí no hay, porque por razones de seguridad no funcionan los mapas. Entonces, toda esta destrucción que ha habido en Gaza, no hay forma de, no tenemos información a nivel satélite como para ver exactamente qué es lo que está pasando, todo porque el Estado de Israel dice que son cuestiones de seguridad nacional y entonces esto no es accesible. Hay un conteo que la Autoridad Nacional Palestina está haciendo sobre cuánto patrimonio cultural ha sido destruido, pero realmente la autoridad palestina, bueno, pues es la autoridad palestina, no es un estado, no tiene la fuerza, las instituciones, etcétera, para hacer un verdadero conteo, porque además está contando la cantidad de muertos, etcétera. Bueno, entonces este conteo de cuánto patrimonio ha sido destruido en realidad va muy atrás y no sabemos con certeza exactamente las dimensiones de la destrucción del patrimonio cultural palestino como consecuencia del genocidio. Eh, bueno, esto igual tal vez se ha hablado en otras sesiones, pero nada más decir que esta no es la primera campaña del ejército israelí en Gaza, pero lo que sí es nuevo es la escala y la velocidad que ha tenido en estos 2 años. Esto es algo que nunca habíamos visto, ¿no? Una impunidad que no se compara para nada con la que ya de por sí era alarmante. Eh, y sin más, pues entro en el tema de las artistas. Me gustaría presentarles a Mohamed Al-Hawashri. Mohamed lo pueden ver aquí, es porque una de sus formas de trabajar es utilizando su propia imagen para muchas de sus obras. Eh, es un artista contemporáneo palestino. Mohamed nació en un campo de refugiados en Gaza. Ahí nació, ahí ha vivido toda su vida, hasta que fue desplazado por el genocidio y tuvo que salir de ahí, digamos, hace unos 4 meses, que logró salir con toda su familia y está en el Golfo. Em, pero una de las cosas que hizo Mohammed durante todo este tiempo ha sido compartir cómo ha vivido el genocidio y todo el desplazamiento que ha hecho con su familia a lo largo de estos 2 años. Traía esta imagen porque, bueno, para que viéramos su rostro y todo lo comparte a través de las redes sociales. También decir que es un artista que, pues digamos, consagrado, que ha tenido varias becas artísticas para presentar su trabajo. E incluso ganó el premio de Artista del Año, que es de la Fundación Al-Katan, que es una fundación de arte, digamos, palestina que financia varios premios, becas, etcétera. Entonces él fue Artista del Año en su momento. Em, y claro, aquí podemos ver la imagen de destrucción, ¿no? Directamente en su rostro. Como decía, algunas imágenes sí que hay que explicarlas, pero otras creo que se explican solas, ¿no? Y bueno, esta imagen es una serie de fotografías que Mohamed puso en su Instagram en diciembre del 2023. Pensemos, ¿no? Que llevaba, eh, digamos, octubre. 2 meses, un poquito menos de 2 meses que había empezado el bombardeo de alta intensidad israelí en la Franja de Gaza. Y él hizo una serie de fotografías donde lo que vemos es comida sobre la mesa. Es comida que está podrida y bueno, él hace un texto que es este que está aquí al lado derecho. Y en realidad esta obra, bueno, les doy 30 segunditos para que echen un ojito al texto.
Bueno, pues esta imagen, que como decía, es una serie de fotografías, aquí está solo una, ¿no? Pero hace referencia a cómo tuvieron que salir de su casa, ¿no? Es como estas mesas que se quedan puestas cuando la gente sale corriendo porque va a haber un bombardeo. Em, bueno, los espacios donde se crean estas obras artísticas también han sido destruidos. En esta fotografía tenemos a Dina Matar. Dina es una artista que su obra la vemos aquí encima de su fotografía. Es una artista también con una larga trayectoria y los dos son súper jóvenes, ¿eh? Em, que hace sobre todo este tipo de escenas muy coloridas que hacen referencia a aspectos culturales y de la vida palestina, ¿no? En este caso, ¿no? Como podría ser una boda, una graduación, varios aspectos de ese tipo. Ese es como el sello de la obra de Dina y sobre todo, ¿no? La cantidad de colores y este tipo de obra que parece un poco cómic, ¿no? Como podemos ver aquí. Eh, bueno, es que Dina y Mohammed son una pareja. Entonces ellos bueno, vivían en Gaza y tenían su estudio. Como pueden ver aquí, del lado izquierdo, ¿no? Este que está aquí es Mohammed que está regando sus plantas. Y aquí abajo está en una reunión con varios artistas de Gaza, porque realmente el estudio era un sitio de reunión para todos los artistas palestinos que estaban ahí y en donde trabajaban. Y como decía, que han hecho exposiciones conjuntas fuera, que han tenido financiamiento para presentar sus trabajos, porque son trabajos artísticos de gran calidad. Bueno. Esto es el estudio de Mohamed en febrero de 2024. Voy a bajar el volumen. Lo que se oye son los drones. Lograron volver al estudio en febrero. Aquí está Mohamed. Bueno, no tiene traducción, pero بيتنا ومرسمنا في مخيم البوريج للأسف إحنا الآن موجودين في منطقة خطر. bueno, está contando, ¿no? Que están en Al-Buraj, que es este campo de refugiados donde tienen su estudio y que fueron a tratar de rescatar la mayor cantidad de obra posible. Pero realmente el estudio estaba prácticamente destruido. Y esto digamos que es febrero 2024. O sea, yo no sé exactamente, ni igual ellos tampoco saben de cuál es el estado actual de este estudio y de este edificio, ¿no? Porque ellos ya no están ahí. Pues bueno, un poco para que vean este video tomado por ellos mismos, ¿no? Y cómo estaban desmontando todos los cuadros para enrollarlos y llevarse todo lo que pudieran. Siguiendo con la obra de Mohammed, em, aquí vemos este collage. Como decía, Mohammed hace muchas cosas, ¿no? Si vieron ahora eran sus lienzos de óleo, pero hace mucho arte digital también. Y él hacía esta comparativa de esta obra de Gustave Courbet con Bader Dahlan. Em, no sé si alguien llegó a ver a Bader en las noticias. En su momento estuvo muchísimo su rostro porque como podemos ver, esto es la cara de una persona que no está bien. Es un preso palestino que lo tuvieron torturándolo en la cárcel, que de nuevo, esto no es único, porque los palestinos los meten a la cárcel sin procedimiento correcto y sin ningún motivo
todos los días, pero lo torturaron tanto que cuando lo liberaron, y además, o sea, esto era como que estuvo 2 meses y parecía otra persona, pero es que no reconocían ni a su familia. اه طب انت بتعرف وين اهلك؟ مني ضربوني كانوا يقطعوا لي الرجل. ايش اسمك؟ مدردة حلال؟ قديش عمرك؟ 30 سنة. قديش لك محبوس انت اليوم؟ شهر. من وين اخذوه؟ من السريم خلوه. شو الظروف اللي عشتها هناك في السجن؟ هذا كابوس. ايش سووا فيك؟ طلعوني علي وطلعوا. عذبوك؟ عذرونا. ايش عملوا فيك؟ قول لي ضربوني بالسجن قالوا ضمن راسك في الباص ما طلعش فوق عشان واحد بقول له يعني ضربوني على رجلي وعدي ضربوني بالحامل وطلعت خفت التمست لقيت حد جيت حدا بدي امسك حالي عشان طلعني حد مسكت حد اثنين. مين شفت في أسرى وراك؟ أسماء أسرى الأسرى اللي شفتهم هم اللي كانوا في السجن. ايش كنت تاكل تشرب؟ كان كل أشرب جبن خبز وهذا وتفاح. Bueno, un poco así, pero para que nos hagamos una idea. Y por eso él hacía esta comparación, ¿no? De este autorretrato del hombre desesperado de Gustave Courbet, ¿no? Luego, podemos ver también dentro de la obra de Mohammed, perdón, que voy a regresar otra vez para que veamos la fecha. Esto, ay, no veo. Aquí, julio 7. El anterior era febrero, ¿no? Cuando recogió sus cosas. Ahora aquí estamos en julio. Y luego, este también es de julio. Hizo este collage donde habla de la carnicería de Gaza. Y entonces, de alguna manera, hace este tono, pues un poco sarcástico también, ¿no? De la carnicería de Gaza, carne fresca, dice, para servicio al cliente, por favor sepan que la entrega a domicilio está disponible en vista de su continuado silencio, ¿no? Para pedidos o preguntas se puede contactar a la carnicería en Gaza directamente en el siguiente número, 400.000 mártires, o en la línea telefónica 276 días de asesinato. Y bueno, aquí hay otra que es de un mes después. Esta la tengo que explicar un poco. Entonces, lo que vemos aquí en la imagen es una bolsa, ¿no? Que dice 18 kilos. ¿A qué se refiere esta imagen que está haciendo Mohammed? Está hablando de esto que habremos visto en las noticias, que fue cuando cientos de familias palestinas utilizaron bolsas para recolectar partes de sus seres queridos. Y entonces, como querían recuperar los restos, porque además el tema del duelo con todo lo que ha pasado eh, en Gaza está siendo una cosa completamente inhumana. Entonces, querían recoger los restos de sus familiares, pero como había en un ataque en una escuela, pero como en realidad salieron volando en pedazos, la gente no tenía cómo reconocer los cuerpos de su familia y entonces lo que empezaron a hacer es hacer un aproximado por peso. Entonces, para saber cuánto se llevaban, hacían un cálculo, ¿no? De, pues por peso de restos, que es esta foto que vemos aquí. Y entonces, Mohamed lo que hace es hacer esta bolsa
por eso es una bolsa que dice 18 kilos, ¿no? Y hace referencia a esto. Y lo que pone en su texto que acompaña el dibujo dice, si estás luchando contra la obesidad y el exceso de peso, no te preocupes, en el Club de la Valentía de Gaza tenemos la solución. Aquí puedes perder peso, ya sea que peses 90 kilos, más o menos puedes llegar a 18 kilos, aunque sea en una bolsa de plástico. Durante el proceso perderás peso, pero nunca perderás tu dignidad, orgullo o patria. Muchas personas ya se han graduado de este club satisfechas con lo que soportaron, sin quejas sobre el programa del club que sigue una estricta dieta impuesta de hambre y desplazamiento continuo. Una rutina que ha durado más de 300 días y sigue vigente hasta hoy. No pierdas la oportunidad de ser parte de las personas de honor y orgullo. Solo mantente en contacto con tu voz. No te acostumbres a la escena para que puedas ser de aquellos con cuerpos fuertes y sanos, lejos de las enfermedades de la complacencia y el silencio. Para contactarnos, llama al número del club 320-400.000, dirección Franja de Gaza, Palestina, Tierra de la Dignidad. Gracias. Y bueno, em, esto es un poco la visión de un artista que ha vivido el genocidio en primera persona, delante de sus ojos, perdiendo amigos, familiares, casa, estudio, carrera, etcétera. Quería a continuación mostrar un ejemplo de cómo ha vivido el genocidio otra artista diferente, que es Rana Bishara. Rana es lo que sería una Palestina del 48, es decir, ella nació en lo que ahora es el Estado de Israel, pero ella es palestina, y es una artista interdisciplinar. Su obra abarca pintura, fotografía, diseño y performance, y también es ella quien vemos en esta fotografía. Ella, a diferencia de Mohamed, ella hace bastante performance. Es una cosa que ella ha desarrollado a lo largo de su carrera y también ha hecho incluso una serie de performance y obra específicamente sobre Gaza. Y bueno, pues estas son algunas de las obras que Rana ha hecho en la primera parte de este genocidio. Como podemos ver, son fotografías que un poco, como decía, se explican por sí solas, ¿no? Podemos ver a la izquierda es el mapa de la Franja de Gaza, que está como en un gel, pero que representa sangre, digamos. Del lado derecho vemos una mamila llena de clavos, ¿no? Que nos representa todos estos asesinatos de recién nacidos en Gaza. Y bueno, ahí pone, ¿no? 3.324 niños han sido asesinados. De nuevo, pensemos que esto era 2023. ¿No? Estas cifras, desde luego, no se corresponden con la realidad actual. Y este aquí de nuevo vemos Gaza escrito en árabe, pero en los dos se utiliza el nopal como un motivo para recurrente, digamos. Esto no es solamente de una técnica que utilice Rana. Los nopales en particular son uno de los símbolos más importantes para el pueblo palestino por varias razones. En primer lugar, esta es una planta que es indígena de Palestina. Entonces, es parte del paisaje que se puede ver en toda Palestina. En segundo lugar, la palabra nopal en árabe es la misma palabra que para la palabra paciencia. Entonces, esto también tiene una carga simbólica muy fuerte. Y en tercer lugar, hay una cosa que tiene que ver con la Nakba de 1948, que es cuando se hizo la limpieza étnica de muchísimas aldeas palestinas y se derrumbaron y se expulsó a la gente. em,
una de las estrategias del Estado colonial israelí es plantar árboles y parques nacionales, ¿no? Si en algo en Israel dice Parque Nacional Canadá, no sé qué, era una aldea. Entonces, em, utilizan este cambio de paisaje como una estrategia de borrado también de la memoria. Y entonces, cuando en la Nakba, por ejemplo, el Estado de Israel hizo esta limpieza étnica y derrumbaba las aldeas, pues los cactus siempre se habían utilizado en Palestina como se utiliza en muchas partes del mundo, ¿no? Que se hacen como bardas, ¿no? Que las plantas sirven como una especie de separación. Esto se hace en muchísimos lugares por todas partes, ¿no? Que se ponen un montón de nopales o que se ponen de los cactusitos esos más altos, que se utilizan como una barrera natural o incluso árboles. Entonces, después de que se empezaron a derrumbar las aldeas, varios años después, los cactus volvieron a brotar en estas aldeas, eh, así como estaban anteriormente. Entonces, esto también simboliza algo importante porque la gente dice que entonces los cactus tienen memoria. Y entonces por eso vemos aquí también, ¿no? Que se utiliza el cactus como un motivo recurrente en las artes palestinas. Mm, ay, se me fue la palabra, una incubadora que Rana puso en Belén en diciembre del 23. Bueno, em, pues la Navidad y todo esto, pues es en realidad Jesús nació en Palestina. Aquí la iglesia que vemos atrás es la iglesia de la Natividad. Obviamente en los últimos 2 años todas las celebraciones de Navidad, etcétera, han sido canceladas oficialmente en Belén. Y en este primer año Rana puso esta incubadora con un niño Jesús eh, esculpido con una jata, una cufilla como cobija, digamos. Y estaba enfrente de la iglesia esta de la Natividad, que tiene una estrellita que pone ahí donde nació Jesús, ¿no? En realidad, lo que Rana estaba denunciando en este momento era el riesgo inminente que había a todos los bebés en incubadoras en el primer par de meses del genocidio porque no había electricidad. Entonces, pues como no había electricidad en los hospitales, todos estos bebés prematuros estaban en riesgo de morir. Y bueno, además de los hospitales, que tampoco tenían ni suministros ni luz, pero bueno, ya sabemos cómo fue todo esto, ¿no? Eh, y bueno, em, antes de irme a los espacios artísticos, el por qué elegí traerlo de Rana también el día de hoy es porque realmente creo que es muy interesante las diferentes formas en que los artistas palestinos, aunque son de diferentes partes y lo viven de distinta forma, ¿no? Han utilizado el arte como una herramienta de denuncia para toda la situación del genocidio en Gaza. Bueno, ahora sí, lo de los espacios artísticos, em, ya mostré un poco el estudio de Mohamed, pero esto era su casa. Em, Aquí vemos de nuevo, aquí está, que está aquí en medio, es Dina, que ya la vimos en la fotografía anterior, e incluso diría que hasta podría reconocerse una de estas dos obras que estaban entre los cuadros que estaban desmontando de los bastidores en el video. Em, bueno, pues esta es la Galería Éltica. Eh, Éltica es un colectivo de artistas de la Franja de Gaza, principalmente, bueno, aquí los vemos a varios de ellos. Dina forma parte, Mohamed, son un grupo de artistas
de arte contemporáneo que, bueno, se han organizado para hacer actividades, colecciones y tenían el espacio físico, que es este que vemos aquí. De hecho, aquí hay varios de los artistas fundadores. eh, Todos estos artistas estaban en tiendas. Hay varios que no sé, por ejemplo, en dónde están. Em, Incluso aquí hay una foto, ¿no? De la pandemia, podemos ver aquí los cubrebocas. Éltica era una galería que, que contaba con exposiciones de todos los artistas de Gaza y que realmente era, como podemos ver aquí en las fotos, ¿no? Un espacio grande, bonito, donde tenían sus obras exhibidas y donde podían hacer talleres, actividades, etcétera. Eh, pero ya no existe. Fue antes de que se bombardeara la zona, ya las fuerzas de defensa israelíes entraron a, a destruir la galería. Entonces, esto fue, como decía, antes de que bombardearan esta zona en particular, esta galería fue lo primero que destruyeron los miembros del ejército israelí. Y los artistas de la galería hicieron algunas declaraciones eh, al respecto, porque les fueron a preguntar que qué opinaban, porque se había visto dentro de las fotografías de la cobertura de esto, pues que la gente había sacado cosas de la galería para prender fuego, ¿no? Para calentarse. Y ellos decían que que estaba bien, ¿no? O sea, que en realidad, pues esto que les entristece saber que sus obras de arte fueron quemadas, pero que también, ¿no? Se preguntan cuál es el significado del arte ahora, ¿no? Entonces, si las vidas humanas son mucho más importantes. Y bueno, aquí vemos la galería destruida. Luego está Shababek, que era un espacio artístico no tan tipo galería, como es un poco más en actividades un poco más de taller, pero igualmente es un espacio artístico que podemos ver que ya no existe, ¿no? Esto es de las mismas redes sociales del espacio, ¿no? Eh, pues esta galería tampoco. Y luego, Dar al-Kálima es la primera universidad que existe en Palestina que se dedica solamente a las artes. Dar al-Kálima está en Belén, la sede principal, pero hasta ahora no había ninguna universidad que se dedicara específicamente a las artes. Es decir, por ejemplo, la Universidad de Birzeit tienen otros programas, pero Dar al-Kálima es exclusivamente gente que estudia teatro, que estudia danza, que estudia artes visuales. Bueno, tiene un programa de gastronomía bastante interesante. Y Dar al-Kálima tenía un centro de, de entrenamiento, ¿cómo se llama? Centro de capacitación, digamos, para las personas en Gaza. No era como tal como la universidad que está en Belén, pero era un centro artístico y esta tampoco ya. Y no solo eso, una de sus profesoras fue asesinada por un bombardeo israelí cuando estaba en esta sede en octubre de 2023, que es Halim al-Gahlud, que vemos aquí
en la fotografía, ¿no? Cuando está dando unos talleres a niños y que formó parte de las artistas que habían hecho esto que vemos aquí arriba, donde vemos el Domo de la Roca y a Shirin Abu Akleh, que es una periodista que fue asesinada también en el campo de refugiados de Jenin hace muchos años. Hicieron este era uno de los murales que formaba parte de la sede de Dar al-Kálima, que ya no existe. Y bueno, voy a tratar de irme un poco rápido con esta parte, que es los artistas asesinados en Gaza. Es que hay una cosa muy importante que es, o sea, hay toda una generación de artistas que han sido asesinadas y las consecuencias que esto va a tener para el desarrollo de las artes en Gaza. Porque además, no solamente muchas de ellas, así como la que acabamos de ver en la diapositiva anterior, no solamente son artistas, sino que son profesoras y se dedican a formar a la gente en arte. Y entonces eh, hay una cantidad impresionante de, bueno, es que hay miles de millones de personas, o sea, hay muchísima gente asesinada y dentro de toda esta gente asesinada, pues obviamente hay artistas. Em, entonces, bueno, creo que habrán escuchado hablar de Heba Sagut, que ha sido bastante conocida porque también fue asesinada en los primeros días del genocidio y es una artista que era bastante conocida por sus obras. Aquí podemos ver de nuevo el cactus, ¿no? Aquí están los nopales y la memoria. Em, y esta obra que hizo, como podemos ver atrás, es una obra de pandemia, ¿no? Se ve. Y bueno, el Domo de la Roca, etcétera. Em, bueno, no solamente la gente joven, también el genocidio ha asesinado artistas de esta generación, digamos, como si fueran los muralistas, por ejemplo, en México, ¿no? Bueno, pues Fatih Gaben es un artista palestino Eh, muy, muy conocido, o sea, creo que tenemos aquí la foto, sí. Aquí está con Yasser Arafat, ¿no? Que le hizo un retrato. Era un artista ¿cómo se llama? Ay, perdón, es que se me barre, que no fue a la escuela, no tuvo una formación artística universitaria o en algún centro. Es autodidacta, gracias, ya me llegó la palabra. Él fue un artista autodidacta y aquí vemos un poco su estilo, pero realmente llegó a estar entre los artistas más conocidos. También estuvo en la cárcel por una obra que hizo de un niño con una piedra. Em, y em, este señor, como consecuencia de los bombardeos, o sea, él ya tenía una enfermedad respiratoria grave ya o sea, por la calidad de vida también que tenía, también artista de Gaza, em, y con el polvo de los bombardeos se le agravó la situación respiratoria y su familia y sus amigos estuvieron haciendo una campaña para juntar dinero y sobre todo para tratar de sacarlo, porque es que no había dónde tratarlo, por esto que no hay hospitales, no hay nada. Entonces, el ejército israelí le negó el tratamiento médico urgente y este señor falleció. O sea, porque no le dieron el permiso para salir de Gaza para que lo trataran. Y además, como decía lo del duelo, que es una cosa brutal e inhumana. O sea, este señor, su familia lo enterró en donde pudo y con un cartoncito escribiendo su nombre, ¿no? O sea,
es que las familias no tienen ni siquiera cómo hacer estos, bueno, no tengo más que decir, pero terrible. Luego Mahasen al-Hatif, asesinada en octubre del 2024. Voy a poner aquí un video de ella misma. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ لا حدا يجيب لك الفطار؟ لحالك. يما مويلي الهوى يما مويلي يما مويلي الهوى يما مويلي ضرب الخناجر ولا حكم الندل فيا يما ويلي الهوى يما ويلي يما ويلي الهوى يما ويلي. Bueno, pues Mahasen, como decía, este es, por ejemplo, otro tipo de artista. Ya vimos el tipo de trabajo que hacía, que era ver a la gente en su entorno, ¿no? Y a partir de ahí ella hacía los dibujos. Eh, y también tenía dibujos a lápiz. El último video que publicó Mahasen antes de ser asesinada es una imagen que hizo de Shaban al-Dalub. Shaban em, es conocido porque circuló en las redes un video donde él junto con otras personas habían sido quemados vivos. Bueno, al día siguiente asesinada Mahasen. Y realmente Dorham Kuraki, eh, es que esto es una lista interminable. ¿Eh? O sea, aquí tengo algún ejemplo de otro taller. Este es el taller de Dorham que ha asesinado también. Eh, Irina Surup, o sea, está hasta abril del 2025, pero esta es una lista que crece y crece y crece. Entonces, no, todavía tenemos aquí. Ay, no se ve el nombre no sé por qué. Em, y bueno, pero como decía, esta es una lista que crece y crece y crece. Bueno, todo esto que se ha perdido, ¿no? Todas estas personas, todas estas vidas, todas estas expresiones artísticas, estas personas que forman a las artistas, pues todo esto forma parte del culturicidio y del borrado de todo lo que significa la cultura palestina. Muy rápidamente, porque me parece un poco, o sea, después de ver todas esas personas asesinadas, como que hablar de edificios me parece un poco, no sé si trivial, pero bueno, es, también me gustaría enseñar un poco para que veamos la dimensión de los lugares de patrimonio que han sido destruidos y saqueados en los últimos años. Bueno, aquí hay una cosa además muy interesante, que es el 21 de enero, pero del 2024, no, sí, del 2025, me faltó poner el año,
el director de la Autoridad de Antigüedades de Israel publicó en su Instagram unas fotografías, ¿no? Diciendo que habían inspeccionado antigüedades y después las exhibieron en la Knesset, que es el parlamento israelí. Aparecieron ahí. Eh, y bueno, esto nos muestra, ¿no? Cómo, o sea, ellos mismos están mostrando todo este saqueo y robo de piezas que están haciendo y luego las exponen en su parlamento como si fuera algo normal, ¿no? Eh, este museo en Han Yunis que ya no existe. Aquí tengo unas fotografías de cuando estaba en pie. La biblioteca de la Gran Mezquita Omari en la ciudad de Gaza, que estaba llena de manuscritos raros, incluidos ejemplares del Corán, del profeta, libros antiguos. Se logró digitalizar alguna parte, pero pues esto también es patrimonio cultural perdido. Y bueno, la iglesia, esta es una iglesia ortodoxa que también fue usada como refugio y destruida. Y bueno, queda... Vale, a ver, un segundo que voy a ver qué tengo adelante para ver si me da tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí y hacemos mejor preguntas y respuestas y si cualquier cosa me regreso y enseño este último ejemplo. Muchas gracias. Gracias, querida Danae. Bueno, la verdad es que no tengo palabras. En estos momentos yo creo que tú con tu exposición has logrado transmitir justamente lo que los y las artistas gazatíes y palestinas han querido hacer, que es simplemente mostrar, ¿no? Voy a decir algo que leí en alguna vez en un libro, eh, convertir el dolor en una obra de arte, ¿no? Cómo poder transmitir el dolor y la experiencia de esta violencia en una obra de arte, obviamente rompiendo todas esas definiciones canónicas de lo que el discurso hegemónico ha tomado como arte, ¿no? Y cada uno de estos testimonios es desgarrador, pero no deja de ser menos real, ¿no? Incluso de la propia realidad que tratan de retratar, ¿no? Y de mostrar. Muchas gracias, Danae, por todo este trabajo que estás realizando y por la forma en la que amablemente estás invirtiendo tu tiempo para mostrárnoslo. Quisiera preguntar a las colegas que están aquí conectados si hay algunas preguntas, retroalimentación para la doctora Fonseca. Sí, como dice Silvia, con la piel de gallina, ¿no? También deja todo esto, como bien Yo, decía yo, también. yo quería decirle algo a Danae, que Adelante. es sí, lo que estás haciendo, Danae, es súper importante porque documenta eh, pues la historia reciente, ¿no? Esto que nos muestras de cómo eran esos espacios y que ya no son, o incluso las personas, ¿no? Cómo eran, cómo trabajaban y que ya no están. Creo que es un material invaluable para lo que esperamos que sea lo que viene, ¿no? Que es realmente, pues, hacer que toda la gente que ha asesinado sin ninguna consecuencia tenga consecuencias, ¿no? Lo que vemos aquí es que son asesinatos súper dirigidos. Ellos saben muy bien quiénes son los que pueden expresar esto, los que pueden comunicar, los que están ahí resistiendo de esta manera, ¿no? Y produciendo objetos que son súper importantes para que cuando esto tenga justicia, porque yo creo que sí la va a tener, tengamos todos esos elementos. Em, es brutal, ¿no? Y muchas gracias, porque también debe de ser duro para ti confrontarte con esto, ¿no? Personas que seguramente conoces o lugares donde has estado, o simplemente ver las imágenes, ¿no? Esta última imagen del joven que está siendo incendiado vivo y ella cómo puede transmitir esto, ¿no? Que si no eso, ¿dónde se queda?
Ahí ya tenemos imágenes, ya tenemos fechas, ya tenemos la verdad de lo que está ocurriendo, por más que nos digan que esto no es cierto. Ay, muchas gracias. No sé realmente qué decir. O sea, la verdad es que yo creo que para mí el ejemplo son las personas palestinas. O sea, son esta gente que pasa por todo esto y sigue adelante con una dignidad, con una fuerza que, o sea, realmente todo este trabajo de investigación y cosas que hacemos, pues las hacemos desde nuestro privilegio y nuestro lugar seguro, que es la universidad. Eh, Así que, bueno, y con todo que estamos en un contexto completamente desfavorable a la investigación sobre Palestina, donde muchísimas compañeras investigadoras han perdido sus trabajos por pronunciarse de alguna u otra forma en diferentes partes del mundo. No es cualquier cosa menor, ¿no? Hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, sus plataformas y muchas cosas por pronunciarse al respecto. Y bueno, preguntas lo que sea, ¿eh? O sea, si alguien quiere preguntar cualquier cosa, si, o si no se entendió alguna cosa o alguna imagen o algún lo que sea, adelante, por favor. Muchas gracias, Danae. Vamos a ver si aquí alguien se anima. Lo que pasa es que fue como de repente una sacudida de realidad, ¿no? Lo que leo aquí en el chat. Bueno, Juan Antonio ya levantó la mano. Vamos a pedirle que tome la palabra para que haga su... Ay, Juan Antonio, ¿dónde está? Ya. Le pido por favor que... Bueno, a ver si ahorita quiere, le voy a pedir que tome la palabra. Dejen nada más activo su audio. Primero Juan Antonio y también hay otra, Arturo, Arturo. Ujú. Adelante. Hola, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias. De verdad que fue eh, algo que hizo nudo el estómago. Todas las sesiones nos han traído precisamente eso, ¿no? El concientizar. Y es muy importante y también desde una visión artística. Agradezco realmente la sesión, ¿no? Eh, Mi duda va también en torno a alguna sugerencia, a alguna forma en la que podamos también trabajar con esto. Bueno, el previo contexto que daría esto es que yo en mis clases, algo que aplico mucho con los alumnos es una actividad que se llama Rally Gestos de Diplomacia. Los mando a lo largo del semestre a diferentes puntos que conozcan que es de intercambio cultural, que si el reloj otomano, que si el monumento a Winston Churchill o el tótem canadiense, por ejemplo, ¿no? La situación es que muchos de ellos no conocían y después les pasa justamente la memoria de corto plazo, ¿no? Y en el caso de Palestina se vuelve un poco más complicado considerando la censura y el hecho de que no hay demasiado espacios, material que compartir con ellos sobre esto, más que estas publicaciones, las cuales agradezco mucho. ¿Existe algún sitio, espacio, precisamente donde puedan abordar más a fondo estas expresiones artísticas en pro de Palestina, en pro, bueno, de los derechos humanos, centrándonos en este escenario? ¿O alguna técnica que recomienden como docente? O sea, realmente soy muy nuevo como docente, pero algo que nos puedan compartir para poder eh, hacer que los alumnos concienticen cuando muchos llegan a ser apáticos ante esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, yo te diría que yo también mi experiencia docente es súper corta, ¿eh? Yo te diría que hay una cosa que yo he visto que funciona y es que a las estudiantes les gusta mucho el Instagram, bueno, también a nosotras, ¿no? Luego nos gusta estar en las redes. Y como compartían las imágenes, estos artistas comparten su obra a través de Internet. O sea, utilizan el Instagram y el Facebook
como una plataforma donde compartir su obra. Hay una, por ejemplo, hay un artista que se llama Maisar Barut que hizo una serie respecto a esto que se llama Estoy vivo. Y entonces todos los días, desde que empezó el genocidio, hace un dibujo y lo pone en el Instagram. Y él decía a sus amigos, es que si un día no pongo, es que no estoy vivo. Entonces, pues todo esto está en su Instagram. Ahora, a ver si me saco un minutito y abro una lista. Les puedo dar una lista de nombres que pueden buscar en el Instagram cuentas para seguir artistas palestinos contemporáneos. Bueno, la lista que tengo es artistas que están dentro de Gaza actualmente. Pero como decía, si buscamos arte palestino, así la mayor parte de los artistas, hasta Sliman Mansur, que es, digamos, el Diego Rivera palestino, tiene sus redes sociales y sube toda su obra ahí. Y porque una de las cosas que también, como se me pasó a explicar, como decía al inicio, ¿no? De las resistencias es que los artistas palestinos han encontrado formas de compartir su obra bajo cualquier circunstancia. Em, por ejemplo, ahora que mencionaba a Slimane Mansour, ¿no? Él es del grupo de artistas que formaron la primera galería en Palestina, que era la Galería 79, que se formó en Ramallah en 1975. Este grupo de artistas abrió la galería para tener por primera vez un espacio donde exponer su obra, porque anteriormente, o sea, no olvidemos que Palestina está ocupada desde 48 y peor desde 67. Entonces, ellos presentaban sus obras en escuelas, en la calle, en donde podían. Y entonces el ejército israelí llegaba y les decomisaba su obra y se las rompía. Entonces como que trataron de organizarse para crear el espacio. De hecho, de ahí es de donde viene toda esta historia de las sandías. Porque, y ahora ya que fui por aquí, voy a contar esto. Eh, ellos se pusieron de acuerdo para crear un espacio porque querían tener un lugar fijo, ¿no? Donde poner su obra. Y entonces encuentran una casa que pueden rentar en Ramallah, están ahí y presentan, hacen una colección para hacer la primera presentación de la galería y la apertura. Bueno, pues llegaron, pusieron su obra, ya estaban listos para abrir, inauguran la galería y ya después de 4 horas de abierta, el ejército israelí llega y les confisca las llaves y se los lleva a todos, a detenidos. Y entonces, esta historia es la historia que cuenta Slimane Mansour, que como decía, pues es que tengo su obra aquí atrás en la pared. Pero si lo buscan, encuentran muchísimas cosas. Voy a escribir el nombre aquí en el chat para que no. Y entonces, esta es la historia que él cuenta, ¿no? Que entonces después de 4 horas les confiscan las llaves y se los llevan detenidos a todos. Y entonces, cuando estaban ahí en los interrogatorios, los militares les explicaban a los artistas que sus obras de arte estaban mal. ¿Por qué? Porque la razón para confiscarles sus obras y cerrarles la galería y todo es porque bajo la ley de ocupación militar 101 no se puede hacer ningún tipo de documento político sin autorización del ejército. Esto ya vemos que en sí es una contradicción, ¿no? Porque el ejército nunca va a permitir que haya un documento de tipo político. Pero bajo esta ley, los cuadros son considerados material impreso, aunque no sean impresos. Entonces, por eso les decían que infringían, ¿no? con su obra, porque no podían tener nada político. Y entonces, uno de los soldados le decía a Issam Bader, que es otro artista que ya falleció, le decía, mira, es que tú no puedes poner el verde al lado del blanco, al lado del rojo y al lado del negro, porque eso es como la bandera, ¿no?
Entonces, tiene un significado político, no lo puedes poner así. Y entonces este artista sarcásticamente le dijo, a ver, pero si no puedo poner junto negro con blanco, con verde, con rojo, entonces ¿cómo vamos a pintar sandías? Y entonces, claro, esta anécdota así un poco de la sandía, pues fue en su origen hace muchísimos años el por qué la sandía era un poco también como símbolo de resistencia. Lo que pasa es que ahora ha adquirido otras dimensiones y otros significados. Y si me preguntan mi opinión personal, incluso la sandía para mí se ha vuelto una forma descafeinada de apoyar a Palestina, porque en lugar de ponerte de veras la bandera, te pones la sandía. Pero bueno, aquí mi respuesta. Entonces, para volver a la pregunta inicial, yo creo que proponer hacer trabajos con obras de artistas contemporáneos palestinos, recurrir a sus redes sociales, yo creo que esto es una herramienta didáctica que permite hacer muchas cosas. E incluso es que el arte en sí como metodología de estudio nos puede decir mucho, o sea, podemos ver una obra de arte y a partir de ella explicar toda una situación política, ¿no? Y esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Le vamos a pedir a los colegas que si quieren juntar las preguntas para que la doctora nos dé una respuesta general, porque nos ha dicho también que va a asistir a una marcha que se va a desarrollar en breve allá en Barcelona, ¿verdad? Creo que está en Barcelona. Sí. Entonces, No, estoy en en Madrid ya. Madrid. Ah, ok. Entonces le vamos a pedir, gracias, doctora. Le vamos a pedir entonces aquí a Arturo que tome la palabra y también a Fernando y a Katia en ese orden. Por favor, adelante. Adelante, Arturo. Creo que tiene problemas con su audio, Arturo. Sí, no le escuchamos. Bueno, no se preocupe, Arturo. Igual podemos ver si Fernando y Katia, en lo que resuelve sus problemas de audio, si no, lo leemos en el chat también. Adelante entonces, Fernando. Agradecer a la expositora Danae porque me parece que a pesar de que quienes estamos como inmersos como en la difusión, en la divulgación del tema de Palestina, muchas veces pasamos por alto el tema de las expresiones artísticas, no solo como una forma de resistencia, sino como una necesidad intrínseca del ser humano este contexto, ¿no? Tan particular. Entonces, de entrada a eso, me parece que es muy importante como agradecer esa parte porque, repito, creo que quienes estamos como involucrados lo dejamos de lado muchas veces, ¿no? Y en ese sentido iba mi pregunta, ¿no? Bueno, yo he estado como leyendo un poco más como ahora literatura y me doy cuenta que en el caso de México hay muy poco traducido al español. Existen los poemas de Darwish y son súper conocidos, ¿no? Porque ha ganado premios, porque es una figura internacional. Pienso, que he visto, ¿no? He leído muchos temas, bueno, varios libros, varios artículos, testimonios, literatura de jóvenes palestinos, palestinas, muy interesante, pero desafortunadamente no están traducidos al español. Y entonces creo que ahí sí hay un problema que tiene que ver también con las traducciones. O sea, no conocemos mucho esta parte porque no hay como una traducción. En el caso de México, ¿no? Ya estoy hablando como un tema más de divulgación, ¿no? De difusión que no tiene que ver tanto con especialistas académicos, ¿no? Entonces creo que eso es un tema, ¿no? Como la traducción, ¿no? De esta literatura que es impresionante porque es muy interesante, ¿no? De los jóvenes. No hay, entonces no hay como ese vínculo con el público en general. Pienso que un poco también en el tema de la pintura, de expresión artística, digo, no es que sean traducciones, pero desconocemos también. Conocemos a alguno que otro pintor, pero ahorita que nos mostraste estas expresiones tan amplias y como todo este trabajo, me quedé pensando en eso, ¿no? Además de usar las redes sociales para dar a conocer qué más se puede hacer en este sentido, ¿no? Y bueno, era en ese sentido. Y muchas gracias por la exposición. Muchas gracias. Katia, adelante, por favor.
Gracias. ¿Sabe cuáles son las descripciones que ponen en los museos israelíes con las piezas palestinas? Porque me quedé pensando un poco en este vaciamiento cultural histórico que se hace y que podría llegar a ser ay, pues las encontramos porque pues estaban ahí mágicamente, ¿no? Y recuerdo un poco a los casos de vaciamiento histórico en África, ¿no? Por ejemplo, el egipcio de cuestionar incluso la capacidad técnica artística que tienen, bueno, que tenían cuando construyeron las pirámides, y decir, ay, fueron los alienígenas que llegaron y los ayudaron, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que parecieran ridículas si lo pensamos desde esta perspectiva, pero que de algún modo lo que hacen es negar la capacidad creativa y la capacidad de agencia que tienen actores que no son parte de este mundo central, ¿no? Gracias. Creo que Arturo recuperó el audio. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación de la nave. Creo que es algo muy importante recuperar esta dimensión estética, política, artística de lo que significa la construcción de los discursos, sobre todo ahora donde hay muchas herramientas que se crean desde los medios de comunicación que pueden generar ya una homologación de la manera en que se está construyendo también el discurso, la reconstrucción histórica o incluso en que se narra el presente. Y a mí me parece muy grave, ahora que he estado también siguiendo el uso o el uso que se le da a las inteligencias artificiales para generar video, porque me parece que eventualmente se puede empezar a través de ahí a crear o borrar la memoria y volver a recrear también el pasado con estos videos que se van construyendo. Entonces me parece que el arte y el trabajo de los artistas es central también para poder seguir construyendo de manera simbólica esta representación, esta imagen y este discurso, lejos de esa homologación, pero también lejos de ese borramiento de memoria o una especie de lavado de cerebros de la memoria, porque creo que va a llegar el punto en que va a ser indiscernible los videos de la IA, de los videos que se graban con una cámara, y eventualmente alguien puede empezar a construir una historia alternativa para borrar todo esto que ha pasado y hacerle creer a las generaciones futuras que nunca ocurrió ningún genocidio, ¿no? Entonces, es una cuestión que me parece muy grave y creo que esto de recuperar el trabajo de los artistas, hacer memoria, hacer archivo también de todas estas experiencias que están plasmando en su arte es parte central de una labor para poder también conseguir una especie de justicia también en la memoria. Y pensaba mucho en el trabajo de Nurma Salha, que he tenido oportunidad también de comenzar a leer, en cuando hace la crítica también a los historiadores o a la nueva historia revisionista de Israel, donde lo que intentan hacer es también decir, bueno, la Nakba, no fue el problema, sino el problema empezó a partir de tal nueva fecha y van recorriendo también este recuento histórico de cuándo, si era cuándo fue justificable y cuándo no, y al final queda como, bueno, pedimos disculpas por lo que pasó, pero ya hay que borrón y cuenta nueva, casi casi, es como lo que se denuncia. Y lo que coloca Norma Salge es la importancia de las voces también, eh, del pueblo palestino, de los artistas, y todo esto que hace me parece muy importante. Me gustaría hacer una pregunta nada más también para concentrar mi participación y es saber si después de esta revisión que has hecho de los distintos casos y recuperar toda esta información visual, si piensas seguir con algún procedimiento de análisis para también entender con mayor, eh, otras herramientas también, no sé si una tipología o cómo se podrá trabajar o cómo piensas trabajar esta contribución a la memoria, al arte y a la estética política desde la dimensión del arte. Y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctora Fonseca, tenemos una participación más de Charlene. Si gusta, podemos pedirle por favor que participe y luego ya le damos la palabra. Si quieren, Charlene, Marisol, y luego respondo, y luego no he visto si hay preguntas en el chat. De acuerdo. Ahorita vamos Pero a... podemos hacer el bloque de estas dos así, y luego responde y luego vemos las otras escritas si quedan por ahí. Claro, Sí, mientras yo las reviso. claro que sí. Adelante entonces, Charlene, y luego Marisol. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes allá en Madrid. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas, quizás son muy obvias, pero sí me gustaría escuchar tu opinión. Una es si algunos de estos artistas
palestinos, ya sea los que murieron mucho antes del 23 o los que han estado siendo asesinados, alguna vez fueron vistos fuera de Palestina. Es decir, ¿ha habido algún interés por mostrar su trabajo pues en otros lugares del mundo, ¿no? Y si ha sido así, pues a través como un poco de qué mecanismo se ha hecho posible esto, o si de plano el Estado de Israel hasta eso, digamos, también prohíbe, limita, ¿no? Obstaculiza. Y otra cosa que te quería preguntar era también, pues lo que se ha detonado en los últimos 2 años, que es que el genocidio está inspirando artistas fuera de Palestina, ¿no? Entonces, no sé si también has, no sé, digamos, visto, percibido cómo se está moviendo un poco los motivos y las inspiraciones de esta barbarie, pues en artistas palestinos, quizá fuera de Palestina, y si hay algo o alguien que nos pueda recomendar también seguir. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Ana, y pues nada, aquí te escuchamos. Gracias. Adelante, Marisol. Hola, buenos días a todos. Mi participación va en el sentido de que anteriormente yo ya he participado en en un seminario con Danae y en ese entonces vimos a una artista llamada Samira Badran y pues el contacto con ella fue un puente que tuve yo, una experiencia para presentar su documental a los muchachos del CCH. ¿M? Y es una herramienta muy efectiva para también contrarrestar este discurso que tienen pues los medios de comunicación masivos, ¿no? De que los palestinos no son humanos, de que, que son siempre violentos. Entonces es una herramienta muy útil para que estas nuevas generaciones tengan una visión más amplia de lo que está pasando, ¿no? Y que se acerquen al tema, ¿no? Desde otra perspectiva. Entonces, yo creo que se puede acercar a la gente que no está empapada, ¿no? Que no tiene acceso a este tipo de seminarios para que vean que, pues, la realidad es otra, ¿no? Entonces, también quiero agradecer a Danae por ese trabajo que hace. Eso sería todo. Adelante, doctora Fonseca. Gracias, Marisol. Bueno, anoté aquí en orden. Fernando, ¿verdad? Era la primera persona que habló. Bueno, Fernando, yo te diría de la traducción que tenemos ahí una deuda súper pendiente para la traducción al castellano eh, de literatura palestina, pero también de la literatura árabe en general. Eh, por otro lado, quiero pensar que todo este interés por Palestina, por que si bien es consecuencia de una cosa terrible, pero ha permitido que mucha gente se acerque ahora a temas que antes no tenía tan en mente. Yo diría que si hay gente que se dedique a las traducciones. Yo sé que del árabe pues hay mucho menos, pero hay mucha literatura palestina escrita en inglés también, o sea que si hay gente que se dedica a traducir, le animo, por favor, a que traduzcan, a que se pongan en contacto con editoriales. La gente ahora quiere leer Palestina mucho. Les recomiendo que la, que incentiven la traducción, ¿no? O sea, como profesores, como estudiantes que se dediquen a esto. Voy a aprovechar para hacer un comercial. Eh, Acabo de escribir el nombre de esta revista. Es una revista de literatura árabe traducida al español, de la cual soy la editora. Se acaba de lanzar hace un mes. Entonces, les recomiendo que la visiten y que si alguien quiere hacer alguna contribución, pues que me contacte. Em, por otro lado, tengo una sugerencia 100% práctica. Fernando, cuando preguntabas qué hacer, hay una cosa que se puede hacer y es muy fácil. El Museo Palestino de Birzeit tiene una exposición que se llama Gaza Continúa.
Voy a escribirla aquí como está en inglés. Esto es lo que tienen que poner. Ay, es que claro, estoy enviándole los mensajes, solo no lo envié a todos. Voy de nuevo, ¿eh? A ver, me Sí, ya regreso. decíamos, ¿dónde los escribe? Porque no vemos Es nada. que, es que cuando alguien te escribe en el Zoom, luego se Sí, cambia. sí, Vale, o sea que. ¿Y Sulimán Mansur lo escribí? Eso sí, no, tampoco. tampoco. Bueno, el nombre del primer artista que hablaba de lo de la galería, que es este que está aquí atrás de mí, es Sulimán Mansur. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, el nombre de la revista de traducción es Arablite. Si ponen Arablite así tal cual, les va a salir la página. A ver, podría irme y copiarla tal cual es, pero no sé dónde está mi navegador ahora mismo, pero bueno, es facilísimo. Si alguien lo busca y lo pega ahí, Arablite creo que es .org. Esta es la revista de literatura árabe traducida al español. Ahí se pueden leer ya unos poemas que se acaban de traducir y hay un extracto de una novela maravillosa que se llama, ahí, exacto, muchas gracias, Una máscara del color del cielo. Hay dos extractos de la novela que se pueden leer, que es una novela escrita en una prisión israelí. Este premio que ganó el Booker el año pasado, está recién traducido. Y luego lo práctico que podemos hacer todos, ahora sí, la exposición se llama Gaza Remains, The Palestinian Museum. Esto último, vamos a poner aquí, Expo de Arte. Bueno, el Museo Palestino en Birzeit es un museo que está muy preparado em, como la movilidad está restringida, está preparado para ser un museo muy digital. Entonces, si buscan esta exposición, es una expo que el museo tiene preparada para que todo el mundo la pueda imprimir y poner donde pueda. Entonces, si ponen esto, les va a llevar a la dirección del museo. Ahí hay un formulario. En ese formulario se tienen que llenar cosas como quién eres, dónde la vas a poner, bueno, cosas muy básicas, ¿eh? Quién eres, dónde la vas a poner y algunas fotos del espacio donde piensas ponerlo. Entonces, y no sé, una o dos preguntas más, ¿no? Luego te llega un link con tu usuario y tu contraseña y te descargas los archivos en alta resolución. Wow. Esos archivos los imprimes y los pones en bibliotecas y espacios públicos. Nosotras la pusimos en la V. La imprimimos en tamaño gigante. También si alguien busca, está en las redes sociales de la Universidad de Barcelona para que echen un ojo cómo hicimos nosotras para ponerla. La pusimos en un pasillo así enorme. eh, Nos dejaron montarla en unas como en unas bases como de papel pluma, así, cartón y las pusimos con tachuelas. Y luego imprimimos los QRs para que la gente las pudiera visitar y hicimos las traducciones de algunos de los textos porque todo está en inglés. La exposición incluye obras de arte, fotografías y infografías también. Entonces yo les recomiendo que si tienen un espacio en su institución donde ponerlo, la soliciten. Como decía, este museo está muy preparado para esto y entonces no tienes que ser curadora de arte para ponerla, porque te mandan la exposición y te mandan unas guías que, por ejemplo, dice, si tú tienes un muro de tal por tal, imprimes esto y se pone así. Si quieres, puedes imprimir solo las obras de arte. Si quieres, puedes imprimir solo las fotografías. Pero bueno, yo recomiendo, o sea, yo hice una selección con un mix de varias cosas y depende del tamaño del lugar donde se ponga, pero está hecha en principio para eso, para ponerse en librerías, en universidades, en bibliotecas. Eso. Eh, Katia, sobre la descripción de museos de los israelíes, de lo que se roban, eh, me encantaría que realmente podría ser muy divertido que dijeran que fue algo de extraterrestres. Porque el mundo se los creería porque así han ido con esta impunidad. Pero tristemente te tengo que decir que el Estado de Israel, como Estado que es, está
como se dice vulgar y coloquialmente aquí, está muy bien montado. Entonces, hay una cosa que es la arqueología de la ocupación. El Estado de Israel financia a el Instituto de Arqueología Israelí, que se dedica a hacer investigaciones para los vestigios y para buscar cosas que no existen, digamos, por ejemplo, como en la Torá está el Templo de Salomón, ¿no? Que esto es una cosa que no hay registro histórico de que exista. Hay un instituto y investigadores buscando esto, ¿no? Y han llegado a decir que está abajo de donde está el Domo de la Roca, que ese sí es algo que existe, ¿no? Entonces, no es ningún secreto que el Estado de Israel financia la arqueología. O sea, es una de sus piezas fundamentales para justificar muchísimas cosas. Están en congresos, están en seminarios, está todo con artículos publicados a doble par ciego y peer review y no sé qué, ¿no? O sea, otra cosa que podemos recordar aquí es que no olvidemos la aplicación del BDS en nuestros trabajos académicos, ¿no? O sea, mucho ojo cuando citamos fuentes. El BDS no boicotea personas, boicotea instituciones. Entonces, mucho cuidado cuando estemos haciendo documentos para publicaciones, etcétera, ¿no? De que no venga la Universidad Hebrea de Jerusalén, no sé qué, en nuestra bibliografía, porque al final es legitimar todo esto. Y luego, sobre la IA, esto que decías, Arturo, me dio mucha risa, o sea, te voy a citar textual. Dijiste que te preocupaba el borramiento deliberado de la memoria y una historia alternativa que las generaciones futuras no puedan identificar. Pero es que esto es la Nakba, no había IA, o sea, esto ya existe, ¿no? O sea, que más allá de la tecnología y la aplicación que puede dar, el control de la narrativa actual y el borramiento deliberado de la memoria y la historia alternativa es una cosa que ya ha pasado, ¿no? Artistas palestinos, Charlene, fuera de Palestina, justo mira, Marisol me mencionó a Samira Badran, que les recomiendo que la busquen. Es una artista que lleva 30 años viviendo en Barcelona. Es una maravillosa artista. Tiene un festival de cortos. Si a alguien le interesa pasar un festival de cortos de Gaza, por favor que me escriba y yo le pongo en contacto con Samira para que la contacten, para que proyecten los cortos. Luego, eh, y que si se conocen fuera, pues muchos sí se conocen fuera. Y lo que pasa es que el Estado de Israel limita la movilidad. Entonces, los artistas no pueden viajar. Entonces, este es el principal obstáculo. Y bueno, me voy a tener que ir en breve, pero voy a dejar aquí mi mail. Entonces, si alguien quiere hacer alguna cosa o tiene alguna otra pregunta, por favor, escríbanme. Estoy bastante lenta con los correos, pero sí respondo. Y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Danae. Había aquí también unas preguntitas. ¿Quieres que te las haga rápidamente? Es que ya me tengo que ir, me da mucha pena. Ok, pues una de ellas era los enlaces a tus publicaciones. Quizá las Vale. podemos ir buscando, Ah, y la ¿no? lista, un segundo que les paso la lista de artistas, esto sí, a ver, antes de irme, 30 segundos, perdón, que Sí, esto sí. Y sí, no me muchas quiero gracias. ir sin dejarles ¿dónde está? A ver. Ujú, la lista de artistas. Ta, ta, ta. Ajá. A ver. Vale. Chu. A ver. ¿Dónde está el Zoom? Aquí. ¿Esto me deja enviar fotos o no? Sí, yo creo que Sí, sí, sí debería. A ver. Pues entonces les mando 3 archivos con biografías de artistas que pueden buscar aquí mismo. No sé cómo se hace, pero
Archivo, ya lo encontré. Muy bien. Archivo. Eh. ¿Y qué era la otra cosa que iba a pasar? Que se me va la onda. Eh, Si tienes alguna lista, para ir a tus publicaciones, esto con buscarme ¿cómo se llama? En En Google. Google Scholar salen todas, todo está en Open Access. En Academia estoy un poco atrasada, pero ahí también pongo cosas. Y luego vamos a sacar un ebook gratis, sale en 15 días, que lo acabamos de sacar en catalán, de un libro que se llama Palestina, Literatura y Memoria, de Ibrahim Nasrallah. Ay, qué bonito. Entonces, esto se pueden bajar ya el de en catalán, pero yo les recomiendo que se esperen 15 días y ya vamos a sacar la versión en español. Eh, Muy bien. ya llegaron. Pues ahí puse unos cuantos artistas contemporáneos de Gaza, que esto Sí. también es un trabajo que me ha facilitado Samira Badran, que es esta artista que ya está en contacto con muchos de los artistas en Gaza. Entonces, esto es como sus biografías, solo es para que tengan los nombres y los busquen. Como decía, todos tienen redes sociales, o Instagram o Facebook. Y bueno, pues muchas gracias. Y perdón que me tengo que ir antes. Y como decía, bueno, ya dejé mi correo y pues estamos en contacto. Muchas gracias por escuchar. No, Gracias, muchas Dan. gracias a ti, Danae, por tu tiempo y tu trabajo. Así es. Excelente sesión, sí. Muchas gracias, Danae. Reitero lo que dice la doctora Millán. Esperamos coincidir pronto. La invitación a nuestro libro evidentemente está abierta. Te llegará la invitación el otro año para que te unas a la serie de colegas que ha estado participando y que va a seguir participando a lo largo del otro año en el curso. Y bueno, también poder plasmar esto que estamos compartiendo aquí para un público mucho más amplio a través de una publicación electrónica que también circule de manera gratuita el próximo año si todo sale bien. Gracias, Danae, de corazón, gracias. Esperemos cuídate mucho en la marcha, que Gracias. todo salga muy bien. Y les hacemos la cordial invitación para la próxima semana con la doctora Indira Sánchez Bernal, 4 de diciembre, con el tema del homonacionalismo. Gracias, colegas. Gracias, Margarita querida. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.